En nuestra primera invitada, Alejandra Rodena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Rubén. Yo te presento así porque ya, ya antes tendría que haber dicho, está con nosotros la doctora Alejandra Rodena. Digo, ahora, y perdón que haga mi traducción tan larga, vos venís en un sentido contrario a lo que viene en la corriente. O sea, los políticos están queriendo ir a resolver los problemas de la política en el Poder Judicial. Vos entendés que hay problemas políticos, salís del Poder Judicial y te involucras en la política. Explícame un poco esta idea. Bueno, yo creo que, a ver, tiene que haber un diálogo entre los poderes del Estado. Te agrego algo, puede ser a tu diagnóstico internacional. El paper, como decimos los docentes universitarios, para la gente, el borrador de esa reforma laboral está en el despacho del ministro Triac. Y hay otra reforma que se viene, que es más peligrosa todavía, la previsional, que va a ser de nuestros adultos mayores si se privatizan las jubilaciones. Me parece que vamos hacia ello. Digo, está bien sumado. Bien, comparto plenamente. Sé que es así. Perdón por la... Me consta, no. Pero a ver, sumar y explicar a qué nos estamos ateniendo. Estamos en Argentina casi de la década infame, ¿no? En términos de lo que puede ser la precarización laboral del año que viene si el Congreso no se pone de pie. Por eso ahí lo engancho con tu pregunta. Sí. Jueza renunciante, ante la posibilidad de una licencia, renuncié a mi cargo. Creo que es un gesto ético que define, no solamente me define a mí, sino define al espacio que represento, al nuevo espacio santafesino. Y vos me preguntarás por qué de la justicia a la política. Primero creo que esto que vos planteás de la judicialización de la política tiene que ver a veces con cuestiones de oportunismo y a veces con cuestiones que son reales. Una de las cuestiones que nosotros planteamos desde el nuevo espacio santafesino, justamente, nosotros suscribimos los 17 puntos de unidad ciudadana, le agregamos 4. Uno de esos, que para mí es importantísimo, es el aumento de las penas para aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos. Y el aumento de las penas, ¿por qué? El aumento de los mínimos y de los máximos para que el caso de que se compruebe que los funcionarios públicos cometen delitos que obviamente socavan no solamente la credibilidad social, sino también las arcas públicas, vayan efectivamente a cárcel. O sea, no haya posibilidad de libertades negociadas. Con lo cual nosotros también estamos pensando que hay una transformación que se puede dar desde el legislativo, como también va a ser muy clara nuestra posición adversarial y de límite a estas políticas de empleo o previsionales o cualquier otra que se quiera implementar desde el Ejecutivo. El problema que tenemos es que Macri está enamorado de los decretos también, tiene una forma de... Someter a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Entonces me parece que también una de las cosas que hay que traccionar y presionar es para que la discusión se dé en el seno y en el ámbito del Poder Legislativo, porque ahí es una manera de construir mayorías también, porque me parece que este límite se lo ponemos entre todos. Vos sabés que hay una dificultad en esto, porque yo noto que hay mucha sanción a la política y decir, bueno, hay que seguir... Hay que sancionar al que se corrompe. Al que se corrompe hay que sancionarlo seriamente. Pero también hay que mejorar la financiación de la política, porque es necesaria. O sea, yo veo que hay una construcción de... Y no digo que vos hagas referencia, sino que vos en este acto lo vas rompiendo a eso, que es... La política es mala palabra. Y hay que aclarar la financiación, hay que... una persona dedica 4 años de su vida a ser diputado nacional, que te exige... Mucho tiempo. Mucho tiempo. No es una soncera. No, para nada. Entonces, y de repente terminás tu situación de legislador y no tenés más vida Rubén, patrimonial. Vos sabés que también la desvalorización de la política tiene un sentido. Nosotros venimos de interrupciones institucionales muy fuertes en nuestro país y ojalá no tengamos otra, porque nunca se sabe. Siempre en ciernes está ese fantasma. Siempre ha sido, los sectores conservadores y los medios hegemónicos siempre han tenido como carta en la desvalorización de la política. Y esto también de transmitirle a la gente de que la política es mala palabra. Yo creo que a la política hay que aportarle transparencia y hay que aportarle política de mejor calidad. Y en eso también hay que ser muy explicativos con la gente. Y en eso creo que hay un punto que tiene que ver con la democracia participativa. Y en esto hagamos un mea culpa. Mira, yo sí tengo que hacer un mea culpa de mi ex condición de jueza penal. Es que a mi despacho, cuando las cuestiones llegaban, muchas veces no tenía las herramientas legislativas para sancionar aquellos delitos que yo hubiese querido sancionar de otra manera. Fíjate lo que pasaba con el femicidio, te doy un ejemplo. Sí. Antes de la sanción del femicidio nosotros no teníamos una herramienta legal. Antes de la sanción de la ley de trata tampoco teníamos una herramienta legal. Existiendo la herramienta legal, las situaciones de violencia de género se agilizan. Es así de simple. Pero esto se da porque hay una construcción
interactuada entre los tres poderes del Estado. Ahora, si cada uno lo que hace es echarse culpas recíprocas y sacar la pelota del medio del juego y decir la culpa la tiene el otro, la construcción no sirve. Y la gente pierde credibilidad en la presencia del Estado. Por eso triunfan estas políticas de achicamiento del Estado. A ver, ¿por qué razón, se te ocurre a vos también, y yo me lo pregunto, Macri ganó por el margen que ganó, que no fue tanto, pero ganó, y además con un discurso netamente privatista, cuando en realidad la Argentina todavía necesita la presencia de un Estado fuerte porque tenemos bolsones de desigualdad muy marcados que no se pudieron resolver en el periodo anterior, que se hizo mucho en términos de ampliación de derechos, pero hay cosas que no se pudieron resolver. Y la gente, sin embargo, votó por un achicamiento del Estado tal vez sin saber que eso era lo que iba a pasar. Yo en esto difiero contigo y yo creo que vos lo escuchás a Mauricio, no te voy a tocar nada de lo que tenés. Fue el discurso. Bueno, pero entonces... pero fue una promesa incumplida. Exacto, yo creo que hubo una malversación, no sería porque vos en esto me vas a corregir. Se mintió respecto a lo que se dijo. Una estafa. Se mintió. ¿Sabés lo que es una estafa? Un ardid. A ver. O sea, la estafa es cuando uno ardidosamente hace algo o cuando sabe que aún mintiendo lo sigue haciendo. Eso es estafar al electorado. O una estafa electoral. Porque te decían, el fútbol para todos no lo van a tocar. Es el achicamiento ahora, y ese no fue un discurso privatista. ¿Qué te parece? Vamos a mantener el gasto público. El fútbol, con lo que el fútbol significa para la Argentina. La gente que no tiene plata para salir en la casa, por lo menos podía ver un partido de fútbol. Exactamente, coincido con vos. Creo que entonces tuvimos un escenario de promesas incumplidas de campaña que la gente consumió y además me parece que ahora llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Lo que hay que hacer ahora es trabajar mirando para adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es ser muy docentes a la hora de explicarle a la gente qué hay detrás de esta cuestión de achicar el Estado. Porque pareciera que el achicamiento del Estado trae bienestar. El achicamiento del Estado trae exclusión, desamparo, desempleo, precarización, todo esto que vos estabas mencionando. Nosotros venimos, a ver, entre estas promesas incumplidas de campaña tuvimos un tarifazo que no solamente afectó nuestras economías individuales. En Santa Fe, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, la apertura de las privatizaciones, de las importaciones, todo lo que significó los recortes a áreas sensibles de la economía. Y si lo empezamos a señalar, ayer le decía a un colega tuyo, me abrumo de la sola enumeración, recortes a los temas de violencia de género, de derechos humanos, a las pensiones por discapacidad, a las cuestiones que tienen que ver con los planes Progresar, cosas que funcionaban. A ver, si hubiese podido retocar aquello que era ineficiente, perfecto, pero no, me parece que se fue a una avanzada a todo nada. Me cae una ficha mientras hablo contigo, que es la siguiente. Cuando es para los sectores más vulnerables, se le dice recorte de subsidios. Claro. Cuando el beneficio es para los sectores más pudientes, por ejemplo, autos de lujo, es recorte de impuestos. De recorte de impuestos, y cuando es quitarle las retenciones a la minería, no se dice nada porque son los amigos del poder. Digo, a uno es bajar impuestos, al otro es te quito subsidios. Bueno, son cuestiones de la semántica, ¿no? Exacto. Cómo es que ustedes los periodistas conocen más de esto, pero cómo lo simbólico en el lenguaje confunde. Y hay que tratar de ser lo más claro posible con la gente. ¿Cómo está tu recorrido en la provincia de Santa Fe? Es maravillosa la recorrida, Rubén. Realmente yo salí, vos sabés, los compromisos que yo asumí siendo jueza. El tema del desbaratamiento de la banda de los monos fue para mí un desafío personal. Te diría casi como una cruzada. Esto había tenido un inicio, es una causa que la rectificamos su rumbo, logramos las detenciones, los procesamientos. Logramos que un juicio abreviado también se caiga, estamos con fuertes expectativas de que haya condenas, pero bueno, todo eso, lo que yo trabajé en violencia de género, en el tema de los cierres de los prostíbulos, que creo que es un tema importante también para trabajar y para pensar y para recordar, todo eso que yo lo hice desde un despacho. Y eso era una construcción individual. Yo siempre me considero un sujeto político, no en términos partidarios, porque un juez lo es, a la hora de mirar la realidad es un sujeto político. Pero también sentía que me faltaba la Alejandra militante de los 80, la Alejandrita que nació y creció en un hogar peronista, en una cuna peronista, y esa Alejandrita y esa militante de los 80 me seguían haciendo ruido en la cabeza. ¿Vos militaste en Derecho o militabas en Territorio? Yo milité en la gloriosa Juventud Universitaria Peronista, que en el año 82
se retorna A ver si la después memoria no me falla. Yo lo conocí ahí a Esteban Borgonovo. bueno, uno de mis grandes compañeros y una de las José personas... Macerola. Margarito para nosotros, Margarito Barcerola. Margarito, José, cuando lo José vea, Macerola, hola, Esteban Margarito. Borgonovo, Vali Borello, bueno, tantos compañeros. Esteban es actualmente compañero de cátedra mío porque yo soy docente universitaria y es una persona a la que respeto muchísimo. A mí me tocaba arriba, en ciencia política. Bueno, y bueno, era muy divertida esa época, que uno, los de arriba y los de abajo, había como un diálogo constante con la gente de ciencia política y de Y comunicación. era difícil integrar a veces producto de distintas realidades en las Pero facultades. teníamos, no sé si vos te acordás, Sí. un diálogo las agrupaciones que empezamos a trabajar en lo que fue la postdictadura, Sí. que yo creo que fue un proceso también muy triste de darse cuenta realmente qué era lo que había pasado, pero también un proceso de mucha alegría por lo que estaba por construirse. Y yo no sé si vos, Rubén, te acordás cómo nos largamos a la calle a defender la democracia alfonsinista, cuando la democracia estuvo en peligro. Sí. Y lo hicimos. Esas sazonadas militares salimos todos los compañeros. Pero compartíamos valores, a ver, era la educación pública, Exactamente. el Estado como protagonista de la redistribución de la renta. Yo eso vos sabés que lo creo, lo recuerdo con tanta alegría y además fue una parte fundamental de mi vida, porque fueron 8 años de militancia entre el 82 y el 90, como ese diálogo con los compañeros intransigentes, los compañeros de Franja Morada, los compañeros socialistas que empezaban a trabajar fuerte en la universidad, yo creo que además fue el retorno de los exiliados, la pena por los muertos, honrar a los muertos, la consigna nunca más, que después se convirtió en Memoria, Verdad y Justicia, con lo cual creo que ese recorrido en algún momento estuvo en mi vida muy, muy presente y hoy está de nuevo. Sí, fueron épocas gloriosas. Aparte sentía que todo estaba por delante, estaba todo por hacer. Y hoy y perdón que vuelva a la coyuntura nacional, pero... Por favor, al contrario. Yo estoy preocupado. Veo, Sí. vos viste lo que yo veo, lo de PepsiCo a mí me llamó la atención. ¿Vos sabés lo que pasó en PepsiCo? A ver. Desde el punto de vista técnico. Vos sabés que cuando uno llama al procedimiento de crisis, el Ministerio de Trabajo, se hace siempre, y esto es para que la audiencia lo entienda, siempre el procedimiento de crisis se hace antes de enviar los telegramas de despidos. Sí. Se mandaron los telegramas primero. O sea, se violó la ley laboral. O sea, una conquista de los trabajadores. O sea, por eso te digo que cuando vos hablas de la reforma laboral, la idea es ir a la negociación individual, es avanzar sobre las organizaciones sindicales. Hay que tener mucho cuidado, Rubén. Lo de PepsiCo es terrible. El sector sindical es otro sector demonizado. En muchos casos, con algunos motivos. yo digo, la inacción de algunos actores que tendrían que haber dado Pero respuesta. tienen nombre y apellido y hay que ponérselos. Sí, en la Confederación General de Trabajo, en la primera línea, la conducción nacional, no ha sabido defenderlo. Rubén, nuestra lista, Nuevo Espacio Santafesino, tiene una fuerte presencia sindical y yo la reivindico. ¿Sabes por qué la reivindico? Porque son aquellos actores del sindicalismo que entendieron que hoy el lugar que tienen que ocupar es el lugar al frente de la protesta. Y no de una protesta de cortar calles ni de generar caos, una protesta que ponga a la ciudadanía en estado de movilización y de conciencia, que eso es lo más importante. Yo a veces cuando hablamos de la protesta social, yo sé que también del otro lado la gente está pensando en el caos. Sí. No es esa la apuesta es a la toma de conciencia de lo que puede venir. Y se puede movilizar a la sociedad concientizando, creando conciencia y generando movilizaciones que pueden ser profundamente pacíficas. ¿Cómo viste la irrupción de Cristina Fernández de Kirchner y esta centralidad que ocupa en el espacio de discusión más importante que tiene la Argentina, que es capital y provincia de Buenos Aires? Bueno, Cristina Fernández Kirchner ha sido una gran actora en la política en los últimos años, empezando por Néstor y siguiendo con ella, con lo cual es imposible obviar su protagonismo, su capacidad de construir, pero también es cierto que para el Nuevo Espacio Santafesino, y te lo vuelvo a aclarar, ¿no? Está bueno aclarar. Este es un espacio construido desde Santa Fe y para Santa Fe. Y es un espacio netamente territorial. Esto se gestó a partir de las voluntades de los presidentes comunales, de los intendentes, de los senadores, de las organizaciones sindicales y sociales, donde está Levita también. Con lo cual, no es que no vamos a no tenemos presente la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí es cierto es que su interna es una interna para los bonaerenses, no para los santafesinos. Lo que nosotros estamos queriéndole ofrecer al electorado santafesino es una construcción colectiva que también convoque a los independientes, a aquellos que incluso vienen de distintas líneas. Mira, Rubén, si hay algo que le ha hecho mal
al movimiento nacional como este que hablábamos Sí. antes, Que trasciende las a los partidos barreras a los políticos. partidos políticos, ha sido el sectarismo y los personalismos. Con lo cual, creo que lo que hay que tener es una mirada abarcadora, una refundación de ese movimiento, donde el peronismo ocupe un lugar central, pero que acompañe también los reclamos de aquellos que a veces están desencantados de la política también. Vos sabés que te voy a dar un mensaje psicoanalítico. Bueno. Sin culpa. Esto te lo hace llegar la gente sin culpa para Ay, qué ahí en la rico. campaña, ¿viste? Pero aparte, Ya vos te veo ¿sabés? delgadita, No, pero pero digo. vos sabés todo lo que yo como en la campaña. Bueno, eso es para que lo comparta con a quien le toque manejar el vehículo también, van sacando. Muy Muchas bueno. horas Y aparte la bolsita. Claro, entonces estamos en un gran momento. Alejandra, bueno, me imagino que vamos a estar de vuelta en Sí, contacto contigo seguramente. antes Un placer de las estar con elecciones, vos. de las PASO. Y bueno, gracias Un por placer venir. el espacio y una exhortación a la unidad y a la autocrítica. Bien, gracias por venir. Vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición de La Divina Comedia.